El Gran Premio de Arabia Saudí ha tenido lugar. La segunda carrera de la temporada ya se ha disputado y sigue dejando que desear porque sabemos que la Fórmula 1 nos puede dar un mejor espectáculo a lo que hemos visto hoy en Jeddah, especialmente en este circuito, que siempre ocurren cosas, pero ha sido una carrera más movida de lo que vimos en el circuito de Sakhir. Ha habido adelantamientos, ha habido estrategias de los equipos que os tenemos que contar, así que vamos allá con el resumen de lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Arabia Saudí. Jeddah cogió la cuarta edición de su Gran Premio, vuelta de formación, y daba comienzo el Gran Premio de Arabia Saudí, con una muy buena salida de Sergio Pérez para atacar a Charles Leclerc, aunque el piloto monegasco conseguía en la curva 4 devolvérsela. Por la parte trasera, Fernando Alonso mantenía posición y veíamos a un Oliver Behrmann atacar a un Yuki Tsunoda, que ya sabemos que logró ponerse en Q3 ayer. Lance Stroll ya le había pasado y Behrmann luchaba por entrar en puntos. No habíamos llegado ni a terminar la primera vuelta y Pierre Gasly tenía que abandonar. Ya se quejó durante la vuelta de formación y fue todo debido a un problema con la caja de cambios. Ya luego en la primera vuelta, la segunda vuelta realmente todavía sin DRS, veíamos a un Oscar Piastri adelantar a Fernando Alonso. Y es que veíamos que no tenía demasiado ritmo el piloto asturiano, pero bueno, luego os iremos contando un poco cómo evolucionaba, porque sabemos que este MR24 cargado de combustible no es demasiado competitivo, luego ha ido hacia mejor. También nos enseñaban una repetición en la que Russell se quejaba de que Norris se había adelantado en la salida, y realmente viendo las repeticiones sí que lo hace, lo único que no ha sido suficiente para recibir al final sanción. Veíamos a Sergio Pérez, ahora sí, y abriendo DRS, conseguir pasar a Charles Leclerc por la segunda posición. Apenas oponía resistencia el piloto monegasco, y os hemos dicho que os mantendríamos informados de Fernando Alonso, y es que en las primeras vueltas lograba mantener el DRS frente a un Oscar Piastri que estaba yendo bastante rápido y abría entonces tiempo frente a Norris, lo cual le estaba salvando bastante para mantenerse en esta quinta posición, hasta que llegó el punto en la vuelta 8 de que Lance Stroll se colisionó contra el muro en la curva 22 y esto acabó provocando un coche de seguridad. Ahora os lo comentaremos. Por suerte os podemos decir que Lance Stroll salió por su propio pie, no sufrió ningún daño. Pero como os decimos, salió el coche de seguridad después de esto, tocó el muro de la curva 22 y se fue largo, y esto precipitó las paradas. Llegó el momento de que casi todo el mundo realizó su parada, menos Norris y Hamilton, que se mantuvieron fuera, y llegamos a ver un bastante caos dentro del box, hasta el punto de que incluso Sergio Pérez realizaron un safe release. También os podemos decir que la parada de Alonso no fue nada buena, y si lo hubiera sido pese al un safe release, podría haber ganado posiciones, por ejemplo con un Leclerc quien estuvo bastante tiempo parado. Pero como os decimos, coche de seguridad, Norris ahora es el que lidera, sigue por Max Verstappen y luego Hamilton, que son los dos pilotos que no realizaron su parada porque estaban por delante sus compañeros. Comenzaba la carrera y vemos a un Oscar Piastri, fijaros, estando atacando a Charles Leclerc, aunque conseguía el monegasco defenderse y no pudo adelantarle. También veíamos en este punto a un Kevin Magnussen que se defendía de una forma bastante agresiva frente a Alexander Albon y recibió una sanción de 10 segundos. No será la única que veremos del piloto de Haas. También veíamos a un Oliver Behrmann adelantar a Guan Yu Zhou, y en este punto, ya habiendo realizado su parada, se ponía en posiciones de puntos el piloto debutante. Fernando Alonso, que en este punto, después de la resalida, a diferencia de lo que había conseguido hacer con los medios, con los duros no era capaz de mantener el ritmo frente a Piastri, perdía el DRS, lo estamos viendo aquí a 2 segundos, y preguntaba por radio si había alguna posibilidad de ir a plan B, que seguramente sería poner algún blando al final, porque tenía un blando nuevo, pero tampoco era lo más ideal porque perdería mucho tiempo. Pero en este punto, que sabemos que el Aston Martin no funciona con mucho combustible y con un compuesto que encima es más duro, pues desde luego que lo dificulta mucho. Oscar Piastri trataba de adelantar a Lewis Hamilton, ya lo había hecho Charles Leclerc, pero Piastri era incapaz, no tenía la suficiente velocidad como para adelantarlo, y vemos aquí que en la frenada se iba largo y necesitaba devolver la posición.
posición. También en este punto vemos a un Oliver Bergman adelantar a Nico Hülkenberg por la 9ª posición, escalando posiciones el piloto británico. Y Magnussen recibía otra sanción de 10 segundos, lo estáis viendo ahí arriba, porque se salió fuera de pista para ganar ventaja, lo cual ya le hacía acumular 20 segundos de sanción. No será lo último que hablemos sobre Kevin Magnussen, pero ahora fijaros en Hamilton y Piastri, que os lo estamos poniendo aquí, vemos cómo siguen muy cerca, no consigue todavía Oscar Piastri adelantarle pese a la teórica ventaja de neumático al tener un neumático más nuevo. También hay que deciros que el duro que se utilizó en este Gran Premio es aquel medio de Bahrein al cual todos los equipos intentaron huir porque no es demasiado bueno, entonces tampoco es demasiado mejor a ese compuesto medio aunque ya estuviese usado. Por otro lado, veamos a un Charles Leclerc que escalaba posiciones y él sí lograba pasar a un Lando Norris, ahora regresando a las posiciones de podio. También veíamos a un Yuki Tsunoda que ahora trataba de adelantar a Kevin Magnussen. Os hemos dicho que volveríamos a él y es más, conseguía completar el adelantamiento, pero en la curva 1 se extendía mucho en la frenada Kevin Magnussen y recuperaba la posición, hasta el punto de que también es verdad que sacaba demasiado quizá los codos y sacaba fuera de pista a un Yuki Tsunoda, quien se quejó diciendo que ha sido un pilotaje bastante peligroso. ¿Por qué estaba realizando esto? Bueno, es que Kevin Magnussen estaba haciendo un tren enorme. Por cierto que Ocon le ganó la posición a Tsunoda después de esa acción. ¿Por qué estaba haciendo este tren Kevin Magnussen? Pues porque estaba tratando de que Nico Hülkenberg abriese una parada de distancia frente a ellos para llegar a puntos. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Luego regresaremos a él, mientras en este punto a Bergman le daban ánimos de que lo estaba haciendo bien, de que oye, el chaval la verdad que ha tenido muy buen ritmo y sobre todo ya con el paso de las vueltas cada vez ha ido a mejor. También seguimos fijándonos en la batalla de Lewis Hamilton frente a Oscar Piastri, un Oscar Piastri que ahora sí parecía que lo tenía. Fijaros en que la diferencia frente a Alonso y Russell, que están atrás, se mantiene siendo más o menos la misma y ahora parecía que sí que lo conseguía, pero se volvía a ir largo en frenada por intentar el adelantamiento y necesitaba devolver la posición. Por el bien de Piastri, menos mal que Mercedes decidió pararle y ya se lo quitó de encima, porque desde luego que Piastri no podía más ya con un Hamilton que seguía siendo incapaz de poder adelantarle. Hamilton, que ya en este momento de la carrera, faltaban simplemente 13 vueltas, pusieron un neumático blando. Solo faltan por parar Hülkenberg, que ya os lo hemos dicho, y también falta por parar Lando Norris y Guan Yu Zhou. Veremos qué es lo que acaban realizando. Y en este punto la realización se fijaba en un Fernando Alonso, quien ha hecho una carrera Alonso espectacular, y en la curva 9 daba un mini beso, como le llegaba a decir, al muro, pero no ocurrió nada, podría haber acabado en un desastre. Norris paraba una vuelta más tarde, también ponía neumáticos blandos, aunque su parada fue muy mala, de casi 5 segundos, y eso le hizo perder mucha de la ventaja que tenía frente a un Lewis Hamilton que se ponía inmediatamente en su difusor, parecía una prolongación del monoplaza, y ahí estuvieron batallando los dos, que necesitaban ahora tratar de recuperar la diferencia. También la realización se fijaba en un Carlos Sainz, que ya sabemos que ayer fue operado de apendicitis, pero ha estado hoy en el paddock. Algo impresionante, pero hoy él se sentía bien, ha querido ir. También vemos a un Fernando Alonso que le pedía a su ingeniero que le diera una cuenta atrás de las vueltas porque iba a empezar en modo clasificación. Y aquí hay que deciros lo que os estábamos queriendo decir también antes, el ritmo de Alonso ha sido bastante bueno y en este punto Russell siempre estaba ahí en la barrera del segundo, alguna vez ha llegado a tener DRS, pero es que la carrera de Alonso ha sido buenísima y en este punto incluso ha empezado a recortar distancia frente a Oscar Piastri, demostrando que el problema que tiene este AMR24 es con mucha carga de combustible. Los dos pilotos británicos, Norris y Hamilton, seguían compitiendo, se reportaba y se anotaba que Norris había hecho S en recta para defenderse de Hamilton. La verdad que no acabó en sanción, simplemente acabó en bandera blanca y negra, pero lo había llegado a realizar y no podría volver a hacerlo. Oliver Bergman, a falta de 8 vueltas, se ponía nervioso porque estaba séptimo y ya sabía, se lo habían comunicado por radio, que estaban detrás Hamilton y Norris, y preguntaba que si le iban a acabar llegando a alcanzar y decían que creían que sí, que en unas 4 vueltas lo conseguirían. Mientras tanto, estos dos pilotos todavía seguían luchando con un Alonso que seguía al máximo abriendo hueco frente a Russell, manteniéndolo a raya, y Bergman todavía seguía preguntando que cuán lejos estaba de Lewis Hamilton, bastante nervioso porque cada vuelta que pasaba era una vida para Oliver Bergman para conseguir esta séptima posición.
En la parte de atrás y ya habiéndose deshecho el tren de DRS porque efectivamente Hülkenberg paró y consiguió salir en puntos, en este punto ya estaba habiendo hecho su parada en 10º lugar, Alexander Albon lograba completar el adelantamiento frente a Esteban Ocon. En las 5 últimas vueltas el box de Ferrari y sobre todo este hombre de aquí, que es el padre de Oliver Behrmann, estaban súper nerviosos porque en este punto los tiempos de los neumáticos blandos iban empeorando y parecía que el debutante iba a conseguir el 7º lugar. Efectivamente, cada vez lo conseguía, cada vez parecía que estaba más cerca y efectivamente acabó siendo. Lo último que pasó en las 5 últimas vueltas, porque apenas ya se redujeron las diferencias, fue un Daniel Ricciardo que trompeó, pero tampoco perdió demasiada posición, acabó 16º. Max Verstappen se llevó la victoria, la verdad que tampoco hay alguna sorpresa en esto que os estamos contando, apenas se le ha visto en la retransmisión, no se llevó la bandera, no se llevó la vuelta rápida a final de carrera porque se la quitó Charles Leclerc. Segundo lugar, acompañándole en el podio, su compañero de equipo Sergio Pérez, y en tercer lugar Charles Leclerc. Mismo podio que en el Gran Premio de Bahrein, lo único que cambiando el piloto de Ferrari. El resto de puestos han sido los siguientes, con un Oscar Piastri que ha conseguido finalmente quedar en esa 4ª posición, Fernando Alonso con una carrera buenísima y a final de carrera incluso recortando distancia frente a Piastri, 5º, Russell en 6º lugar, Oliver Behrmann, el debutante, ha quedado en 7ª posición, 8º lugar para Lando Norris, quienes al final con esos neumáticos blandos han salido perjudicados, Hamilton en 9º lugar y Nico Hülkenberg se mete en puntos. El primero de los equipos de la zona baja que ha puntuado ha sido Haas. Luego ya fuera de los 10 primeros pilotos tenemos a un Alexander Albon en un 10º lugar, Magnussen que ha quedado en 12º con la sanción de 20 segundos, Esteban Ocon 13º, Tsunoda 14º, Sargent 15º lugar, 16º para Daniel Ricciardo, 17º y 18º para los dos Sauber. Lance Stroll que tuvo que abandonar tras su accidente y Pierre Gasly tras la primera vuelta por los problemas con la caja de cambios. Este ha sido el resumen a esta carrera que hemos vivido en el Gran Premio de Arabia Saudí. Hay cosas que contaros antes de contaros acerca de los pilotos. Lo primero, bueno, esas han sido las estrategias. En general, el neumático medio que ha sido con el que han salido todos menos Oliver Behrmann y menos Valtteri Bottas, que lo han puesto 7 vueltas hasta el safety car. Luego casi todo el mundo ha parado, menos, por ejemplo, como decimos, Norris y Hamilton, que han alargado muchísimo para poner un blando al final. No les ha salido útil. El resto luego han puesto un neumático duro, teniendo que gestionar la carrera a final. Así ha quedado ahora mismo el mundial tanto de pilotos como de constructores. En el caso de pilotos hay un error, ahora os lo decimos. En el caso de constructores queda tal que así, con un Red Bull que se mantiene líder, por supuesto, Ferrari que se consolida como la segunda fuerza, McLaren que sube una posición frente a Mercedes, 2 puntos únicamente los diferencian, y Aston Martin que gana 10 puntos gracias hoy a Fernando Alonso. Haas, como os decimos, es el único equipo de la zona baja que ha logrado puntuar. Williams que también ha adelantado a Sauber y Alpine que se mantiene como el último equipo. En el caso de pilotos os hemos dicho que hay un error y es que no aparece Carlos Sainz por la aplicación en la que hemos hecho la captura, pero realmente está sexto ahora mismo Sainz sin haber disputado esta carrera. Y luego arriba pues Verstappen, Pérez, Leclerc que con esta posición consigue ser tercero en el Mundial, Russell, Piastri, Alonso es séptimo superando a Norris y Hamilton en el día de hoy. Oliver Behrmann con la carrera de hoy es 10º en el Mundial de Pilotos y va a haber muchos que no van a llegar a alcanzarle, desde luego. Así que esto era cosas que os teníamos que comentar. Más allá de ahí, bueno, por parte de Red Bull, 2 circuitos diferentes y mismo dominio. Quizá un pelín menos de diferencia hoy en el día frente a Charles Leclerc, también ha habido un coche de seguridad. Lo único a comentaros en esto, bueno, que desde luego lo único que podemos sacar de conclusión es que los Red Bull siguen siendo muy dominadores, pero Pérez ha estado hoy bastante bien. Yo he leído críticas de Checo, sí que es verdad que acaba a 13 segundos. El ritmo no ha sido malo de Checo. El ritmo ha estado siempre en la misma décima o una décima por atrás como muchísimo. ¿Dónde ha estado el problema? El problema principal es que después del coche de seguridad tenían a Hamilton entre medias. Verstappen ha pasado rápido a Norris, Checo ha pasado rápido a Hamilton, pero Checo todavía le quedaba adelantar a Norris. Entonces, en cuanto ya lo que han tardado en adelantar a esos dos pilotos, Verstappen tenía 5 segundos. Luego el ritmo, como digo, ha acabado extendiendo hasta 13, no ha sido demasiado diferente entre los dos.
Charles Leclerc queda en tercera posición y Charles Leclerc deja claro que Ferrari es la segunda fuerza. Dos circuitos muy diferentes. En esta ocasión, este circuito de Jeddah a Ferrari el año pasado no se le dio extremadamente bien y aún así han estado ahí. Así que efectivamente podemos confirmar que Ferrari es la segunda fuerza. Ferrari es el equipo que intentará batir a lo largo de esta temporada a Red Bull. Siguen algo lejos, pero desde luego que los progresos que ha dado Ferrari hoy en un circuito completamente diferente que se confirman han sido muy positivos con este SF24. Por parte de Oliver Behrmann, carrerón. Behrmann ha ido de menos a más, ya ha empezado bastante bien con el compuesto blando, pero es que luego ha ido a mejor con el neumático duro, hasta el punto de que, bueno, su vuelta rápida, que ha sido la última vuelta que ha realizado, no está lejos de la vuelta rápida que ha hecho Leclerc. Está a 5 décimas, pero no está mal la vuelta que ha hecho y ha logrado mantener el séptimo lugar. Un debut impresionante para Oliver Behrmann, no lo necesitaba, quiero decir, ya estaba muy bien situado, era la joya de Ferrari, pero por si había alguna duda, confirma que desde luego este chico merece un asiento en Fórmula 1. Comentaros a cosas de la carrera, os hablaremos por supuesto mucho más en detalle más adelante porque tenemos 2 semanas hasta llegar hasta Australia, pero carrera impresionante de Fernando Alonso. Consigue quedar en esa quinta posición. En el principio de carrera ha perdido posición contra Piastri. Sabemos que ese coche, el AMR24, con mucha carga de combustible no es bueno. Hoy se confirma que el problema es la carga de combustible, no es en sí la degradación, que también degrada peor que la AMR23, pero el problema es que con mucha carga de combustible el coche no corre, porque hemos visto que hoy con el paso de las vueltas iba cada vez a mejor. A principios de carrera sí que ha logrado mantener el DRS con Piastri y eso le ha dado vida porque estaban abriendo hueco contra los de detrás, pero el safety car le ha venido bastante mal porque en un momento muy temprano de la carrera que no estás rindiendo con el compuesto con mucha carga de combustible, poner un neumático duro le ha hecho muy mal porque ha perdido 3 segundos frente a Piastri rápidamente, pero ha conseguido mantener la distancia frente a Russell cuanto peor estaba ese monoplaza, y con el paso de las vueltas ha ido mejorando, ha logrado toda la carrera mantener fuera a Russell del DRS, le sacaba siempre en el primer sector porque luego del tercero conseguía estar a menos de un segundo, pero en el primero le conseguía sacar de ese DRS y además a final de carrera ha estado recortando distancia frente a Piastri. Carrerón de Fernando Alonso, no había más y ha sido un quinto puesto que desde luego sabe muy bien, y yo tengo la sensación de que este coche puede ir a más en cuanto consigan encontrar por qué con mucha carga de combustible no funciona. Yo creo que hay ciertos problemas que más adelante os explicaremos por qué los puede llegar a tener, veremos también la explicación que pueden llegar a darnos sobre esto, y este ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este resumen. Si te ha gustado la explicación que te hemos dado, todo lo que te hemos contado sobre el mismo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando hasta llegar a Australia, donde os intentaremos explicar todo esto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente.